Ahora Noticias Matinal. Francisco Silva, imputado en el crimen del profesor Nivaldo Villegas, acusó a su expareja, Joana Hernández, de planificar y ejecutar el crimen. El sujeto aseguró que ella le pidió incluso que buscara sicarios. Además, le vamos a contar la situación del Ministerio Público. El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, va a ser el encargado de conducir la investigación en contra de Milanio Arias en O'Higgins. Ayer se realizó un tenso cara a cara entre todos los actores involucrados en esta crisis. Hubo incluso acusaciones en contra del fiscal Jorge Abbott de haberle ofrecido un cargo al fiscal Moya. Subsecretaría para las Fuerzas Armadas creó un nuevo reglamento para viajes, todo tras la polémica investigación por fraude en el ejército. En minutos le mostraremos los alcances de esta nueva publicación. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, la verdad es que una verdadera telenovela al interior del Ministerio Público se vivió el día de ayer. Hubo acusaciones cruzadas entre el fiscal Arias, el fiscal Abbott, el fiscal Moya y Eugenio Campos de Magallanes, que va a investigar a su par las acusaciones que pesan sobre él en la Fiscalía de O'Higgins. Ya vamos a estar con todo ese detalle de la agenda informativa del día de hoy. ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos de inmediato a revisar una lamentable información porque una ambulancia fue impactada por un tren de carga. Todo esto en la comuna de Estación Central. El conductor del vehículo quedó herido y su pronóstico es reservado. Sebastián Pocket ya está con nosotros con esta y otras informaciones. Sebastián. Muy buenos días, Andrea, José Antonio, gusto de saludarlos. Información policial que pasamos a revisar en esta hora Noticias Matinal. Un accidente de tránsito que ustedes lo anunciaban, protagonizado por una ambulancia y sus dos ocupantes, el chofer y la copilota. Afortunadamente, este vehículo de emergencia viajaba sin personas hacia su traslado a un centro asistencial, hacia su domicilio. Iban solamente el conductor y también la asistente que iba de copiloto. Lesiones de carácter reservado son las que tiene este conductor de la ambulancia y en estado de shock quedó la copiloto que viajaba junto a él. Afortunadamente serían lesiones que lo mantienen fuera de riesgo vital, unas fracturas en sus costillas. Fue trasladado rápidamente por personal de SAMU que llegó incluso hacia ese sector, avisados por los propios vecinos que pudieron ayudar y prestar auxilio en primera instancia a este conductor de la ambulancia, también a quien iba a su lado, el maquinista de este ferrocarril de carga, también ayudó en lo que pudo en primera instancia. Todo esto se da en Manuel Chacón con Avenida el ferrocarril en la misma estación en la misma comuna de Estación Central. Este tren viajaba con carga proveniente, se presume, desde el puerto de la Quinta Región, desde un puerto de esa región, viajaba hasta Estación Central cargado con diferentes containers, los cuales contienen diferentes elementos. En alguno de ellos pudimos saber que traía cerámica. ¿Por qué digo que pudimos saber? Porque cuando estaba detenido este tren, debido al procedimiento policial que se estaba llevando a cabo, algunas personas se acercaron a estos containers, los abrieron y comenzaron a sacar pertenencias que estaban al interior. En este caso eran cerámicas. Alcanzaron a sacar más o menos medio pallet de uno de los containers que estaba ahí abierto. Carabineros llegó rápidamente, alertados por los vecinos que le comunicaron lo que estaba ocurriendo. No lograron capturar a ninguna persona, pero incluso dejaron algunas cajas con cerámica que no alcanzaron a llevarse por su peso, presumimos nosotros. Sin embargo, se habrían llevado cerca de 12 a 14 cajas que estaban en el interior de uno de estos containers. Información policial que nos amplió posteriormente personal de la CIAD de Carabineros, mencionándolos cómo habrían ocurrido los hechos, los desplazamientos según estos vehículos, lo que hace presumir que el conductor de la ambulancia habría sido quien no habría respetado una señalética de signo pare donde se encuentra este cruce ferroviario, y fue por eso que se produce este accidente de tránsito. Pasemos a revisar información que nos entregaron testigos de este hecho y también personal de Carabineros. Sí, o sea, yo estaba despierto y yo escucho siempre la bocina y la verdad que ahora no la escuché. No la escuché y cuando miro hacia afuera veo que la ambulancia viene agarrada con el tren y nada, tuve que salir y acercarme a la persona nomás, pues no me quedó otra. Ellos creen que solamente con esa tremenda bocina que tocan, que ya
Yo creo que toda la gente aquí está estresada con eso. Pero por favor ponga las barreras para que no sucedan más estas cosas. Porque aquí el tren no tiene la culpa, es la gente que cruza. Pero también Ferrocarriles que aporte y ponga sus barreras. Nada más que eso. Se ve involucrado una ambulancia de la SAPU Los Nogales con un ferrocarril, el cual la ambulancia al enfrentarse a un cruce no regulado, manteniendo un pare, por causa que se investigan, no se percata de la presencia y proximidad del ferrocarril que se acercaba en el lugar, el cual es colisionado lateralmente por este ferrocarril y posteriormente es arrastrado por proyección, queda en la posición final en la que se pueden ilustrar en las imágenes. Claro, imagen que se podía apreciar porque fue arrastrado cerca de 200 metros esta ambulancia junto a sus pasajeros por el ferrocarril de carga. Información que vamos a estar ampliando en las próximas ediciones de Ahora Noticias, pero vamos a pasar a revisar ahora una manifestación que se llevó a cabo ayer durante la tarde. Todo esto en contra del acuerdo TPP, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica TPP-11. Todo esto se llevó a cabo en cercanías del Palacio de la Moneda. Eran cerca de 200 personas que incluso el día lunes recién pasado se habían manifestado en la Plaza de Armas con una menor cantidad de gente, no llamando mucho la atención como ellos querían hacerlo. Fue así que ayer se trasladaron mucho más cerca de la Moneda y ahí fue que llevaron a cabo esta manifestación de manera pacífica en un comienzo. Sin embargo, pasados algunos minutos se volvió un poco más agresiva la situación, encendieron algunas barricadas, fue por eso que tuvo que actuar personal policial de Carabineros, específicamente algunos grupos de fuerzas especiales, tomaron detenidas algunas personas indicadas como principalmente quienes serían los autores de estas barricadas, quienes encendieron estos artefactos. Fue por eso que tomaron detenidas algunas personas que durante la jornada de hoy pasarán a control de detención. Andrea, José Antonio. Perfecto, Sebastián Pocket, parte de las informaciones de la agenda policial de esta mañana. Seguimos muy atentos a cualquier novedad. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días. Bueno, le contamos también novedades de la agenda judicial. En el segundo día de juicio oral por el crimen brutal, ¿no?, del profesor Nivaldo Villegas, Francisco Silva, el amante de su mujer acusado, por supuesto, de este crimen, entregó su versión de los hechos. Fue un testimonio que se contradijo en varios puntos con el que había entregado su pareja y la ex esposa del profesor, Joana Hernández. Ambos están perseguidos por la justicia por haberlo asesinado y luego cercenado en un crimen absolutamente brutal. Vea. Me gustaría pedirle perdón a la familia de don Nivaldo y a sus amigos y a sus familiares por mi participación en tan lamentable hecho. Fueron las primeras palabras de Francisco Silva Ales en el estrado. Se mostró arrepentido por su actuar en el homicidio del profesor Nivaldo Villegas. Claro que con el correr de los minutos se mostró errático, nervioso y con un relato completamente distinto al de Joana Hernández, contradiciendo todo lo declarado por la mujer este lunes, asegurando que ella fue la autora intelectual del crimen. Me pidió que buscara a terceras personas, que buscara sicarios. Yo le decía que sí, pero la verdad es que nunca le tomé el peso o nunca le creí. Y me dice, ¿te acuerdas lo que te hiciste cuando te trataste de suicidar? Yo le dije, sí. Ya, me dijo, exactamente eso le va a pasar a Nivaldo ahora. Durante varios pasajes de su relato, Francisco Silva indicó que había mentido en sus primeras declaraciones a la PDI y que incluso su abogado le recomendó simular problemas psiquiátricos, pero lo que más impactó a la familia del profesor Nivaldo es cuando el imputado aseguró estar en conocimiento de suministrar clonazepam a su víctima. Yo compro una caja de clonazepam. Yo tenía en conocimiento de que Joana le daba clonazepam a don Nivaldo en pequeñas dosis las veces que se quedaba, que le tocaba quedarse por uno u otro motivo en la casa de él. Para eso el pote que te entregué con los clonazepam molido. Lo quedé mirando, me dijo, ¿qué? ¿Tenés miedo? Yo solamente moví la cabeza, yo a esa altura no le discutía nada. Las contradicciones sumaban a medida que pasaba el tiempo, incluso cada uno culpa al otro de ser el autor material del crimen. Bajo Francisco, todo ensangrentado,
Llegó al lado mío, tenía en una mano tenía el cuchillo, estaba todo lleno de sangre. Y le digo, ¿qué hiciste, huevón? Veo a Nivaldo sin polera, o sea, desnudo de la cintura hacia arriba. Varios cortes en su brazo derecho y mucha sangre sobre la cama, mucha sangre sobre la cama. Concluidos los testimonios de los dos acusados, ahora será el turno de testigos, policías y peritos que desfilarán por el tribunal en los próximos días a fin de que la terna de jueces se haga la convicción de si Joana Hernández y Francisco Silva son culpables o inocentes del crimen del profesor Nivaldo Villegas. Bien, 6 de la mañana con 41 minutos. Usted se está preguntando cómo salir esta mañana, porque ya hay algunas gotitas en Santiago y estamos con don Jaime Leighton, que nos va a contar qué se viene para esta jornada. Así es, Andrea. José Antonio, buenos días. Gusto saludarlos y gusto saludarlos en sus casas porque, claro, tal como se comentaba al comienzo de esta jornada, hay gotitas. Eso es una lluvia débil e intermitente y no está generalizada, además es aislada, por lo tanto es la condición propia de esta baja segregada que da precipitaciones intermitentes y además de distinta intensidad. ¿Qué es lo que va a pasar el resto de la jornada? Con precipitaciones de características débiles en la mayor parte de los sectores, pero no se descarta la posibilidad de tormentas eléctricas dada la condición. A esta hora el cielo está nublado, hay 11 grados. Decíamos que esto también hay que adornarlo con algunas gotitas de características débiles. Hay un 91% de humedad relativa al ambiente, no es una temperatura baja, sin embargo la humedad está alta y eso hace que se siente un poco de sensación térmica un poco más baja, sumado a la condición de que vamos a tener estas gotitas. Gotitas que van a ser bastante ocasionales al comienzo de la jornada, sin embargo el periodo más probable de una precipitación más notoria es desde el mediodía hasta las 6 de la tarde, por lo tanto a las 3 de la tarde con una temperatura cercana a la máxima que va a ser solamente 16 grados, por lo tanto hay que abrigarse el resto de la jornada, deja paso a la noche ya una condición más aislada de precipitaciones con 12 grados. Así que prepararse en torno al mediodía, pero ahora hay que abrigarse y protegerse porque ya están cayendo las primeras gotitas aquí en Santiago. Pero dígame, don Jaime, ¿no hace tanto frío como las mañanas que hemos tenido? No hace tanto frío porque esta nubosidad genera una cobertura, un efecto invernadero que protege de la pérdida de calor y eso hace que se mantenga la temperatura a los 11 actuales grados. Perfecto. Era una gotita, una sola gota. Que caía en mi ventana. Son más en esta oportunidad. Un poquito más. Ya, con Gloria Benavides nos vamos a ir a una pausa. Gracias, y estamos don Jaime. de vuelta a las noticias. 7 de la mañana con 12 minutos de esta jornada que comienza con llovizna en Santiago, como les mostrábamos hace algunos momentos, y hay que tener entonces en consideración para los tiempos de traslado. También información relevante que nos entrega a esta hora la Unidad Operativa de Control de Tránsito en relación a algunos problemas que pueden generarse, por ejemplo, por un semáforo apagado en Américo Vespucio con San Pablo, eso en Pudahuel. También mucha atención porque de acuerdo a la UOCT hay un semáforo apagado en Santa Marta con Martín Solís, eso en San Bernardo, así que podría generarse ahí algún problema adicional de tránsito al que normalmente existe a esta hora de la mañana. Atención, una colisión de dos buses en la vía local de la Ruta 5 con Cardenal Caro, esto es en la comuna de Renca, para que lo tengan en consideración quienes tienen que circular por ese sector en los próximos minutos. Y también un semáforo apagado en Ahumada con Compañía, esto es en pleno centro de Santiago. Finalmente, de acuerdo a esta información que nos entrega diariamente la UOCT, hay trabajos en Avenida Las Condes a la altura de San Damián, en la comuna de Las Condes, en un sector donde normalmente hay varias dificultades de tránsito, gran congestión, así que para que lo tenga en consideración y tenga presente que el traslado puede ser más demoroso de lo normal. Tenemos otra información que nos entrega a esta hora la cuenta de Twitter de Ruta del Maipo, porque hay que poner atención a lo siguiente. En la entrada al acceso sur por el kilómetro 51 de la Ruta 5 Sur, Paine, está cerrado por un accidente a la altura del kilómetro 15 en la calzada dirección al norte, en acceso sur. Sector Los Morros, al norte circule por la Ruta 5 Sur, es la recomendación que se entrega, y el peaje troncal Río Maipo está cerrado al norte, así que importante información para quienes necesitan utilizar esa ruta. Tenemos imagen también en directo de
Américo Vespucio con Independencia. Ya se empieza a sentir, ¿no?, el movimiento en las calles de Santiago cuando son las 7 de la mañana con 14 minutos y comienza la hora punta de tránsito de la mañana. Bueno, son las 7:14. La Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, ¿no?, creó un nuevo instructivo o reglamento, como usted quiera llamarlo, que regula el uso de los dineros públicos en viajes, ¿no?, que han sido realizados por funcionarios de las Fuerzas Armadas en situación de servicio. Claro, todo esto mientras avanza la investigación por presunto fraude en el ejército y que lleva adelante la ministra Romy Rutherford. Claudia Salas está a esta hora con el subsecretario de la cartera, quien nos va a entregar más detalles de este nuevo instructivo, ¿no, Claudia? ¿Qué tanto cambia en relación a lo que teníamos hasta ahora? Muy buenos días. Muy buenos días para ustedes también. Empresas de turismo o agencias de turismo es solo una de las 20 aristas que tiene este caso conocido como Milicogate, de manera coloquial, por supuesto, donde hay varios procesados por presunto fraude al fisco. Les vamos a dar solamente un ejemplo para empezar. El coronel Sergio Vázquez, 21 millones de pesos podría él haber defalcado. Por ejemplo, lo enviaron a una misión a Washington con toda su familia, pero él hizo una escala en Orlando para ir a Disney una semana. A la vuelta hace otra escala, pero en Punta Cana, donde invitan además a la suegra y llegando además a nuestro país, le dan $5.000 por supuesto exceso de equipaje. Eran ellos mismos los que finalmente compraban los pasajes y ahí hacían algún arreglín con la agencia para poder quedarse con esa plata, con ese remanente en el bolsillo. Vamos a hablar de este tema porque hay un nuevo instructivo. Nosotros tenemos en nuestras manos el instructivo y la verdad es que es básico, es un instructivo que tiene que ver con el manejo de platas que tendría que tener cualquier institución estatal. Pero vamos a conversar de este tema con el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Gali. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por recibirnos. Hola Claudia, ¿qué tal? Bueno, queremos saber cuáles son las diferencias, porque por ejemplo tenemos acá el actual reglamento que dice el derecho a los pasajes se trata como una remuneración, pero en este nuevo reglamento ahora es un servicio que presta la institución, lo que por supuesto permite que haya mayor control de las platas, ¿no? Sí, mira, la verdad es que el reglamento pretende cumplir 4 objetivos principales. En primer lugar, dar cuenta de una regulación, una reglamentación que está obsoleta. El reglamento que está vigente hoy día es un reglamento del año 1982 y claramente los pasajes, los viajes correspondientes a las instituciones del año 82 han cambiado mucho en el año 2018 y nosotros creemos que había que actualizar, modernizar esa reglamentación. En segundo lugar, algo que había que dejar muy claro, Claudia. El derecho a pasajes y fletes de las Fuerzas Armadas no es una remuneración o un beneficio, es una obligación de la institución de proveerle los medios a aquellos que van a cumplir una misión fuera de Chile y por lo tanto así tenía que quedar establecido en la reglamentación. Y en tercer lugar, tenía que quedar claro que tenía que haber una obligación por parte del Ministerio de Defensa de dar la posibilidad de controlar y dar instrucciones al respecto. Claro, o sea, se otorgaban los pasajes como un derecho, pero por ejemplo, si tenían pasajes para tal fecha, cuando iban a buscar los pasajes les decían, pero mire, está más barato, le queda un remanente de no sé cuántos dólares y al bolsillo. Sí, nosotros estamos siendo preventivos, ¿ah? Algo que el ministro Espina y en general la gestión del presidente Piñera, lo que hemos tratado de hacer es ser preventivo en esta materia. Es decir, que hechos irregulares que han ocurrido en el pasado no vuelvan a ocurrir. Y especialmente no vuelvan a ocurrir por falta de control y por falta de tener reglamentación actualizada. Y eso es lo que estamos tratando de hacer a través de este reglamento. Y por eso te digo, cuando nosotros regulamos esto de tal manera que nadie entienda mal la regulación y nadie entienda que tiene un derecho que es distinto. O sea, de hecho, antes de escuchar una pregunta del estudio, por ejemplo, en esta regulación, hasta el día de hoy decía que no hay obligación de la empresa de fiscalizar instituciones del uso de pasajes por parte del personal, pero ahora existe la prohibición de cambiar las condiciones del pasaje y una obligación de avisar si no va a usar este sistema de transporte, lo que suena bastante básico, o sea, está bastante obsoleta esta reglamentación. Vamos a escuchar una pregunta desde el estudio. Sí, bueno, más que una pregunta, una opinión que me gustaría compartir con quienes nos están viendo y también con el propio subsecretario, a ver si nos puede acompañar en aquello, porque la verdad es que, bueno, uno valora el reglamento y el esfuerzo de la cartera del ministro Espina de realizar un avance,
Pero déjeme decirle, subsecretario, que esto no tiene que ver con lo legal ni con lo moral, sino que con el sentido común. Nosotros también trabajamos en una empresa donde tenemos que rendir cuentas. Evidentemente, yo no puedo interferir en el pasaje que mi jefe me compra cambiando las condiciones, no puedo llevar a mi suegra, no puedo cobrarle a la institución sobre equipaje por los regalos que le compré a mi tía. O sea, de verdad que es muy vergonzoso la situación en la cual estaban las cuentas y el sistema de rendición de cuentas del Ejército desde el año 80 hasta el día de hoy. Hola, José Antonio, hola, Andrea. Mira, la verdad es que hay que distinguir claramente entre dos situaciones. A ver. Una situación de abuso como la que usted describe, obviamente no requiere de cambio de reglamentación para ser corregida. Sin embargo, había una práctica generalizada producto del espacio que daba la reglamentación, porque muchas veces personas de las Fuerzas Armadas eran instruidas por la propia institución para ir a la agencia de viaje y ellos directamente pactar las condiciones para cumplir su misión. Y la verdad es que eso es lo que no corresponde. Lo que corresponde es que la institución provea de los medios, es decir, los pasajes, para que esa persona se traslade a cumplir su misión fuera de Chile cuando le corresponde. Y eso hay que dejarlo claramente establecido en la reglamentación. Y algo que le decía a la Claudia que es importante hacer énfasis. La situación, la cantidad de viajes y las condiciones que se viajaba el año 1982 son completamente distintas a las del siglo XXI. Y por lo tanto lo que había que hacer era tomar las decisiones, modificar la reglamentación para evitar cualquier interpretación errónea en el futuro. Subsecretario, muy buenos días. Sí, parece no evidente que esta norma está absolutamente obsoleta. Llama la atención que haya pasado tanto tiempo donde se permitiese ese descontrol total de las cuentas del Ejército en relación a viajes y viáticos. Y quería preguntarle también de los cambios que hay en el sentido de hacer más eficiente el uso de los recursos públicos. ¿Cómo hacer que efectivamente el pasaje que se compre sea el más barato, sea el más conveniente, signifique un ahorro para la institución y finalmente para todo el aparato público? Efectivamente, ahí hay dos cambios que son relevantes. Uno, que no se considere el pasaje como si fuera un viático o una remuneración. El precio del pasaje le es indiferente al funcionario, porque a él lo que le interesa es que la institución le provea los medios para poder cumplir la misión que le han asignado en el extranjero. Y en segundo lugar, el reglamento vigente tenía contradicciones, porque decía, ¿cuál era el criterio? Tenía que ser el más económico, pero también el más directo. Y eso muchas veces es contradictorio. El más directo generalmente es el pasaje más caro. Y por lo tanto era contradictorio el pasaje más económico con el pasaje más directo. Lo que hace ahora el reglamento es establecer criterios para asignar de tal manera de ajustarse a la manera más eficiente a través de una licitación pública, por ejemplo, a través de un convenio marco, para que sea el pasaje que sea más eficiente. No necesariamente el más económico, sino que el que cumpla de mejor manera la función pública que le corresponde a ese funcionario. Ahora, también es muy importante el rol fiscalizador que pueda tener el Ministerio de Justicia y lo que también comentábamos que apela básicamente al sentido común. En este nuevo reglamento, por ejemplo, les contamos que dice que el Ministerio puede pedir información periódica sobre los pasajes, lo cual nos parece evidente y que tendría que haber existido antes, ¿no? Fondos por rendir, es decir, tienen que rendir ahora la plata y obligación de justificar equipaje adicional. Podría ser el equipaje de la suegra, por ejemplo, como decíamos, ¿no? Sí, mira, lo que estamos haciendo esencialmente es que nosotros creemos que pueden haber situaciones excepcionales para poder cumplir con esa misión que le han asignado al funcionario. Pero esas situaciones excepcionales tienen que ser informadas y en todo caso tiene que haber una rendición de cuentas de qué es lo que se gastó con cargo al erario fiscal. De esa manera, además, nosotros como Ministerio de Defensa vamos a tener un adecuado control del buen uso de los recursos públicos en defensa, asegurándole a todos los chilenos que aquellos recursos que se destinan a la defensa de Chile están siendo bien utilizados. Y nosotros creemos que aquí compartimos este objetivo con los comandantes en jefe de todas las instituciones. Ellos han sido los primeros en afrontar este tema y han colaborado estrechamente con el Ministerio de Defensa en su resolución. Sí, porque ya estaba bueno que se regulara este tema. Obviamente que es una institución bastante golpeada. Acá hay un tema también de limpiar su imagen. Pasó, por ejemplo, lo de Carabineros con el fraude, luego las Fuerzas Armadas. Finalmente, la frase que queda para todos es, todos roban, ¿cierto? Lo sabemos. Y es algo que ustedes quieren evitar también.
Mira, yo no hablaría de delitos, eso está siendo investigado por parte de la justicia. Lo que nosotros queremos hacer es preventivos. Es decir, cualquier hecho irregular, cualquier práctica que hoy día no es aceptable para la ciudadanía, bueno, que sea corregida y que la reglamentación que hoy día tenemos se ajuste a eso y demos las señales claras para que la ciudadanía esté tranquila. Los recursos que estamos invirtiendo en defensa tienen que conformarse a la reglamentación y esa reglamentación tiene que ser actualizada para evitar justamente que puedan ser mal utilizadas. Bueno, muchas gracias, subsecretario, por conversar con nosotros esta mañana. Este instructivo está disponible en nuestro sitio ahoranoticias.cl para que lo pueda revisar en detalle. Acá también había un arreglo con las agencias de turismo y de hecho la Fiscalía prepara ya la formalización de la empresaria turística Victoria Latrach, de esa agencia que va a ser la primera formalización en este caso por parte de la Justicia Civil. Exactamente. Claudia Salas con la información. Muchísimas gracias también al subsecretario por explicarnos un poquito lo que significa este cambio de normativa. Que estés muy bien, Claudia. Buenos días. Buenos días. Bueno, para lo que es el nuevo instructivo, ¿no? Y para que la gente también lo entienda, muchas veces quienes viajaban llamaban directamente a las agencias, modificaban la tarifa y esa diferencia de tarifa les era depositada en sus propias cuentas corrientes, algo bien inusual. Además, con esa diferencia de tarifa podían llevar a alguna familiar que no era reportado de la institución, como es el caso de que exponía Claudia al principio. Si había sobreequipaje, también eso se les devolvía, aunque fuera sobreequipaje de la tía, de la prima, claro, de la abuelita, en fin. En el fondo se entendía estos viajes como parte de la remuneración de los funcionarios del Ejército, lo que cambia desde el punto de vista de esa mirada. Y aquí hay algunos de los puntos, no son varios más, pero que son significativos en términos al cambio del antiguo reglamento, que por ejemplo contemplaba solo control interno, solo establecía la obligación genérica de un control presupuestario de las direcciones de finanzas y control registral, es decir, llevar libro de órdenes de pasajes emitidas de las direcciones de personal. Eso cambia en este nuevo reglamento, donde se establecen, de acuerdo a instrucciones ministeriales, los pasajes del personal y su familia serán la categoría que disponga el ministerio, obviamente siguiendo una política de austeridad, tratar de gastar lo menos posible y algo que es básico, ¿no? Fondos por rendir, donde se entregan según las instrucciones del Ministerio de Hacienda que dicta todos los años. Sí, bueno, este es parte del instructivo. Hemos escogido los puntos que son, digamos, más claros, ¿no? Es un poquito más largo, de todas maneras. No es un instructivo que cambie sustantivamente ni estructuralmente lo que pasa en cualquier otra organización o empresa privada donde uno debe siempre rendir fondos. En el antiguo reglamento no existía obligación expresa de fiscalización institucional, ¿no?, de los pasajes o los traslados, ¿no?, por parte del personal. Es decir, yo podía ir a cualquier parte con cualquier persona y efectivamente eso era considerado como parte de mi remuneración de libre disposición, sin auditoría de ningún tipo. En el nuevo reglamento hay una prohibición expresa del personal de cambiar las condiciones del pasaje o del traslado que ha sido contratado por la institución. Es lo que yo decía, ¿no? Funcionarios que llamaban directamente a la agencia y en acuerdo con ella bajaban la tarifa, modificaban los tramos, modificaban las fechas y si había alguna diferencia de dinero se quedaban con ese dinero excedente. Se señala, digamos, expresamente que la infracción de prohibición de precedente, ¿no?, conlleva las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan, y me parece que esto está en el ámbito de la jueza Rudy Rutherford. Exacto, parte entonces de esas modificaciones que conversábamos recién con el subsecretario de la cartera. Urgente. Bien, 7 de la mañana con 27 minutos. Vamos de inmediato a tomar contacto con Sebastián Pocket, quien tiene una noticia policial de último minuto. Sebastián. Priscila, buenos días. Claro, retomamos el contacto para especializar y mostrar un poco más lo que ocurrió acá en el kilómetro 15 de este acceso sur en dirección hacia el norte, cuando un motorista que viajaba en su motocicleta en dirección al norte habría colisionado, atropellado en esta ocasión, bien digo, a una persona en situación de calle que realizó un cruce en una zona no habilitada. Es por eso que él lo habría chocado con su motocicleta. Él cae también, este motorista, y es posteriormente arrollado por un automóvil que venía tras de él. Es un automóvil marca Kia, modelo Gran Carnival.
es el que habría atropellado a este motorista. Ambas personas fallecen en el lugar. Llegó ya personal de la sección investigadora de accidentes de tránsito, quienes están realizando todos los peritajes planimétricos para ver las responsabilidades que puedan haber en este accidente de tránsito. 2 personas fallecidas en el kilómetro 15 a la altura de la ruta acceso sur, y el tránsito se encuentra cortado en el kilómetro 51 en el sector de Paine para ingresar a esta pista. Es por eso que todos los vehículos tienen que tomar exclusivamente la ruta 5 en dirección hacia el norte, Andrea. Sebastián, con la información de último minuto, muchísimas gracias, buenos días. Bien, actualizamos a esta hora el informe del tiempo. Si usted va saliendo de su casa, ojo, va a haber precipitaciones moderadas hacia mediodía. ¿Cuál va a ser el panorama, ¿no?, para el resto de la jornada? Don Jaime Leito lo tiene. José Antonio, Andrea, bueno, comentar que ya hay registros de precipitaciones. Anteriormente habíamos comentado que estaba la ocurrencia de precipitaciones, eso significa que está cayendo agua, pero no hay registro todavía en los pluviómetros. A esta hora está con registro de décimas de milímetro en el sector costero. Es muy suavecito, ¿no? Claro, muy suavecito, sí, 0,4 para ser más específico en Quintero, por dar un ejemplo, y en Santiago está cayendo intermitente y débil. ¿Qué pasa con esto? Bueno, está el cielo nublado, hay 11 grados en la capital, 91% de humedad relativa al ambiente. ¿Cuál es la proyección para el resto del día? Porque ya dijimos que pasado mañana no había precipitaciones. Hoy día es el día en cuanto a la ocurrencia de este fenómeno. Va a estar mayoritariamente nublado a las 10 de la mañana, es decir, gran parte de antes de mediodía, con 12 grados a esa hora a las 10 de la mañana. A las 3 de la tarde con precipitaciones. ¿Cuál es el periodo de mayor importancia en la precipitación? Entre mediodía y las 6 de la tarde. Por lo tanto, se concentra a esta hora en torno a la hora de la máxima. A las 10 de la noche va a estar mayoritariamente nublado, con 12 grados la temperatura. Podrían ocurrir algunas tormentas eléctricas aisladas, así que no solamente la precipitación por el riesgo en la conducción a esta hora, sino que también por el riesgo del tipo de fenómeno que va a ser a esa hora, probablemente alguna tormenta eléctrica entre mediodía y las 6 de la tarde. Perfecto, tenerlo en cuenta entonces, don Jaime. Muchísimas gracias. Muy bien. Pausa. Ya estamos de regreso. Bien, vamos a seguir en el tema de la transparencia, hablando de la situación del ejército y también de lo que está ocurriendo en el Ministerio Público. Claro, porque se los contábamos más temprano, Carlos Campos, fiscal regional de Magallanes, será Eugenio Campos será el encargado de investigar a su par de O'Higgins, Emiliano Arias, en la lista penal en su contra. Así lo informó el fiscal nacional Jorge Abot, quien aseguró que el Ministerio Público se ha visto expuesto a un complejo escenario en las últimas semanas. ¿Qué duda cabe? Bueno, ¿qué tan complejo es este escenario? Se lo vamos a preguntar a Marcelo Drago, quien es presidente del Consejo para la Transparencia. Marcelo, gracias, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Veníamos del tema del ejército, que también tiene que ver, por supuesto, con información pública y transparencia. Y nosotros tratábamos de intercambiar ahí opiniones con el subsecretario de Defensa, señalando que esto no tiene que ver con la ley desde el punto de vista ciudadano, ni siquiera con lo moral, sino con el sentido común. En cualquier empresa uno rinde cuentas, en cualquier empresa los pasajes no son remuneraciones. En cualquier empresa uno puede llevar a la abuelita y cargarle ese costo a la empresa. ¿Por qué el ejército se demoró tanto, o el Ministerio de Defensa, en estructurar un reglamento básico, ¿no?, de comportamiento y de gasto en ese sentido? Bueno, eso que tú señalas son reglas además que están extendidas en todo el Estado. Aquí hay una excepción extrañísima que efectivamente llama la atención, que haya tomado tanto tiempo. No sabemos qué pasa en el resto de la rama de las Fuerzas Armadas. Pero esta materia de viajes es algo que a nosotros nos preocupa fundamentalmente. Ha habido un nivel de opacidad sustantivo que se ha utilizado para abusar. Hay un artículo del Código de Justicia Militar, el 436, literalmente el último, que establece los secretos militares. Y ha habido un uso sistemático de ese artículo para ocultar ciertas materias, por ejemplo, los viajes. Hoy día nosotros tenemos en la Corte Suprema una disputa con la Armada por los viajes del comandante en jefe de la Armada y de otros altos almirantes y vicealmirantes. ¿Porque son, Marcelo, similares en términos de las condiciones que se establecen? Lo que se pidió la información es sobre los viajes, a donde se dirigieron las condiciones de esos viajes. Se nos señaló que, bueno, que era seguridad nacional, que era imposible dar a conocer esto porque se podía afectar el bien jurídico de la seguridad nacional respecto a la Armada. Sin embargo, después nos dimos cuenta que esos viajes estaban publicados en el sitio web de la Armada.
Entonces se niega la información y el detalle, cuánto costó, quién lo pagó, quiénes fueron, etcétera, pero por otro lado se publica y se difunde como una actividad comunicacional. Entonces ahí yo creo que había un uso abusivo de la seguridad nacional para ocultar materia, en particular en los viajes y en otros ámbitos Ahora, también. ¿tiene que ver con una autonomía mal entendida en el proceso de transición? Bueno, puede que tenga mucho raigambre histórica, efectivamente, del retorno a la democracia. Siguen ciertas reglas jurídicas que le permiten llevar adelante esto. El artículo que señalaba del Código de Justicia Militar es realmente un obstáculo a la transparencia en Chile. Y si nos damos cuenta, mira, la transparencia avanzó en todo el país, en todos los sectores, en todos los aspectos del sector público, pero hubo puntos ciegos. Uno de estos puntos ciegos es ese. Entonces piensen usted, ha habido escándalo en viajes en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Salud, no ha habido. ¿Por qué hubo ahí? Porque el punto ciego. Claro. Y en ese sentido, Marcelo, perdón, estos cambios que se anuncian, al menos en lo que tiene que ver con el ejército, este cambio de normativa, ¿es suficiente o uno podría creer que se requiere algo más estructural, más de fondo, en relación a la transparencia de las cuentas de las ramas de las Fuerzas Armadas? Yo creo que aquí tiene que abordarse de una forma muy contundente, cambiar los estándares de transparencia y probidad de las Fuerzas Armadas. Aquí la crisis que hemos visto en las Fuerzas Armadas y también de orden y seguridad como Carabineros es muy profunda. Tienen privilegios o tienen reglas especiales en materia de transparencia que han facilitado todo lo que hemos visto y eso tiene que terminar. Y yo creo que este es un buen momento para que termine esta crisis. A veces se transforma en oportunidades. Los países como nuestro país ha enfrentado esta crisis justamente con reformas sustantivas y creo que aquí hay algo que está pendiente. Bueno, en esa dirección van las decisiones del Ministerio de Defensa, por cierto. Vamos al otro tema que nos convoca, que tiene que ver con esta verdadera telenovela nocturna, diría yo, ni siquiera para vespertina, en el Ministerio Público, con fiscales investigando fiscales. Además, el fiscal de Magallanes, que está metido en el caso de Carabineros, ahora me imagino que debe repartir su tiempo para llegar a poder profundizar, ¿no?, la información que se maneja respecto a las supuestas irregularidades del fiscal Arias. Un diagnóstico de lo que todo ha podido ver en estos últimos días, digamos, de la situación y cómo el fiscal nacional ha manejado además también algunos lo llaman crisis, otros lo llaman problema profundo, pero ¿qué se ve, digamos, y a qué suena esto? A ver, indudablemente esta es una situación que preocupa a la ciudadanía transversalmente y a las autoridades del Estado. La reforma procesal penal fue un tremendo avance en el país. Antes el sistema era totalmente opaco, oculto, los jueces investigaban y sancionaban y no conocíamos ni siquiera las pruebas. Hoy día el sistema es de cara a cara, abierto, sabemos lo que sucede y eso ha sido un avance sustantivo. Sin embargo, esta situación establece un manto de duda en el accionar de la Fiscalía. ¿Para qué referirnos a lo que venía sucediendo justamente respecto al Poder Judicial de la sexta región? Y por eso es importante, de alguna forma, empezar a revisar lo que se está haciendo. Es un buen momento, es una oportunidad también para mejorar los estándares en el Ministerio Público, pero creo que hoy día están ellos con las herramientas que tienen institucionales, que son bien poderosas, herramientas disciplinarias y herramientas penales, las están utilizando para enfrentar la situación. Ese es el camino correcto, el camino institucional, pero también revisar las reglas del juego a todos estos años de la reforma procesal penal, ya cuántos, 15, van a ser más de 20 quizás. Es bueno revisarlas justamente para fortalecer el Ministerio Público y recuperar esa confianza con la ciudadanía. ¿Revisarlas en qué sentido, Marcelo? Porque hay quienes han planteado la necesidad de revisar, por ejemplo, los mecanismos de designación y de evaluación de quienes forman parte del Ministerio Público. Hay algunos que incluso han comenzado a presentar la idea de que aquí debieran ser designados no como se establece hasta ahora, sino que debiera haber una decisión desde el poder político. ¿Cómo ves tú esa discusión que se ha abierto a partir de este caso? Y se ha abierto ese debate sobre los procesos de nombramiento y también el debate sobre los procesos de retiro, de sanción y a veces de destitución mediante la acusación constitucional. Creo que todo ese debate es beneficioso. Justamente la forma de abordar estas materias. No hay que evadir este debate. La ciudadanía tiene que poder tener confianza en lo que se está haciendo y si es necesario hacer reformas pensando, no en este caso puntual, sino que en el periodo que lleva el Ministerio Público, si es necesario hacer reformas, es bueno hacerlas. Pero en relación a la designación, por ejemplo, la posibilidad de que intervenga en la designación de fiscales el poder político, ¿te parece que es un buen camino o no? Porque hay quienes defienden, ¿no?, la autonomía justamente del Ministerio Público. En general, los mecanismos de autodesignación interna son positivos porque justamente
efectivamente carecen de la intervención foránea, pero también empieza como a repetir internamente los mismos patrones. Y por eso el Ministerio Público los plazos son cortos, si ustedes ven. Hay un periodo en que dura, y en eso las reglas son sanas. Pero eso no hay que descartar revisarlas. Ahora, bueno, uno se pregunta, digamos, los fiscales están para perseguir delitos, no para perseguirse entre sí. Había algo que el expresidente norteamericano Madison llamaba los checks and balance, ¿no? Y hablaba de que los poderes y distintos organismos del Estado podían controlarse mutuamente, porque puede que esto nos lleve a analizar un concepto de autonomía algo mal entendida desde ese punto de vista. Me gustaría que revisáramos contigo las siguientes gráficas que nos va a aclarar, y a ustedes también en su casa, qué es lo que está ocurriendo. El fiscal nacional Jorge Abbott designó al fiscal de Antofagasta, Alberto Ayala, para que lleve adelante una investigación administrativa en contra de ¿quién? Del señor que ustedes tienen ahí, Emiliano Arias, en O'Higgins, básicamente por 3 o 4 situaciones por la cual fue denunciado por su subalterno, el fiscal Sergio Moya. Ayer, de hecho, Arias denunció en un pleno de fiscales de que Sergio Moya se le había ofrecido un cargo por parte del fiscal nacional, lo cual enredó todo más. A ver si podemos mirar la segunda lámina, Andrea. Claro, lo primero que estábamos viendo tiene que ver con la investigación administrativa, y esto es lo que conocíamos el día de ayer, la designación de Eugenio Campos, que es el fiscal regional de Magallanes, a cargo de la investigación penal, donde se le acusa de tráfico de influencias, obstrucción a la investigación, ocultamiento y violación de secreto. Y eso podría llevar a sanciones como una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, de 61 días hasta 3 años de cárcel, y la inhabilidad de ejercer cargos públicos. Es la situación en la que se encuentra en estos momentos el fiscal Emiliano Arias. Y quería preguntarte, Marcelo, ¿qué pasa con la actuación del fiscal nacional Jorge Abbott? Porque hay quienes plantean que esto ha ocurrido únicamente bajo su mandato, que antes esto no sucedía, que tiene que ver con un tema de dirección. No sé si tú crees que hay algo de eso o tiene que ver con un tema más de fondo. Mira, lo que vemos, ustedes plantean en la gráfica, es la reacción institucional, que a nuestro juicio es lo que justamente corresponde, utilizar las herramientas institucionales para enfrentar la situación. Y tú señalabas antes, José Antonio, los checks and balance externos. Nosotros hemos quizás, y en eso yo comparto contigo, malentendido las autonomías, malentendido los poderes como... Confundimos autonomía con autarquía y creemos que solo se puede fiscalizar internamente sin ninguna intervención externa, etcétera. Más bien debería ser lo contrario. La autonomía existe en la medida que son controladas externamente por varios poderes, por varios, que es lo que planteaba el presidente Madison hace 2 siglos, digamos, básicamente. No, totalmente. De hecho, nuestra tradición constitucional de las últimas épocas ha enfatizado al extremo estas autonomías constitucionales que no existen en otras latitudes. Entonces, es una cosa muy nuestra que creo que debemos ir matizando, y este tipo de situaciones nos llevan a eso. Yo no sé si es una materia de dirección, de la actual dirección del Ministerio Público. La estructura del poder del Ministerio Público implica ciertas autonomías internas bien poderosas también. El fiscal nacional tiene ciertos poderes que no tiene... Perdón, los fiscales locales tienen ciertos poderes que no tiene el fiscal nacional y viceversa. Por lo tanto, no se trata de una estructura piramidal estricta. No, lo que pasa es que, claro, yo te digo que la figura de fiscales siguiendo fiscales me parece, y esto lo digo en mi opinión personal, sumamente compleja, sobre todo un fiscal como el de Magallanes, que está investigando un caso tan complejo como el caso de Carabineros, digamos. Entonces, tener que repartir su tiempo entre un mega fraude en Carabineros para fiscalizar a un compañero de otra región, hay algo que falta en esta pieza del puzzle, ¿no? Bueno, y ahí existen alternativas, como entregarle la persecución penal a un ministro de corte, de algún tribunal de alzada, a un tribunal de alzada cuando en materia penal, y como sucedía en el sistema antiguo. Se pueden buscar los mecanismos en las primeras veces que nos enfrentamos a esta materia, pero yo quiero decir que en la existencia del Ministerio Público como nuevo sistema procesal penal ha sido un tremendo avance, y la reacción inicial del Ministerio Público con medidas disciplinarias, con medidas de carácter penal, es justamente el camino correcto. Bien, Marcelo, muchas gracias. Gracias, Marcelo, por acompañarnos. Marcelo Drago siempre es un aporte. Siempre es un aporte. Buenos días. Buenos días.
Bien, 7 de la mañana con 50 minutos. Ponga atención porque en el marco de su gira por China, el presidente Sebastián Piñera sostuvo esta mañana una reunión bilateral con su homólogo Xi Jinping. Ahí el presidente recalcó que China es el principal socio comercial de Chile. El jefe de Estado indicó que el próximo año vamos a cumplir 50 años de relaciones solamente diplomáticas. No solamente diplomáticas, digo yo, me voy a poner los anteojos, sino que de amistad. Fue en los tiempos del presidente Frei Montalva, cuyo hijo está acá, dijo, cuando se establecieron esas relaciones. Y desde entonces ha habido una larga y estrecha colaboración y amistad entre ambos países. Para seguir todos los detalles de este viaje que luego va a llevar al presidente a Corea, usted puede revisarlo en nuestra multiplataforma partiendo por nuestro sitio web ahoranoticias.cl. Bien, y nos vamos de inmediato a revisar información internacional. Ya estamos con Marianne Schmidt. Marianne, que nos trae los últimos antecedentes en relación a estos mega atentados en Sri Lanka. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bastantes novedades. La verdad es que con el paso de los días ya se están conociendo más detalles y videos de estos 8 atentados simultáneos registrados en ese país, que han terminado con la vida ya de 359 personas. En las últimas horas se ha difundido este video que muestra a 2 de los terroristas suicidas caminando por el hotel Shangri-La en Colombo, la capital, antes de detonarse. En la secuencia captada por una cámara de seguridad se aprecia a los 2 hombres con gorro, mochilas similares, caminando ahí por un pasillo de este hotel y subiendo al 3er piso. Luego se vio a uno de ellos caminando detrás de los clientes en el restaurante de este hotel hasta que se detona. Justamente se produce ahí. Mientras tanto, las autoridades han arrestado a 60 personas que son interrogadas intensamente por estar supuestamente involucradas en los atentados atribuidos ya al Estado Islámico. Y en ese contexto se ha informado que 2 de los extremistas eran hijos de un millonario de Sri Lanka. Fueron identificados como Ahmed Ibrahim, de 33 años, y también Iham Ahmed Ibrahim, de 31, quienes eran hijos de un conocido comerciante de especias de ese país que ahora está siendo investigado por las autoridades. Los hermanos dejaron su lujosa casa familiar en Dematagoda y se hicieron explotar en los buffets de desayuno del hotel Shangri-La. Asimismo, la mujer, escuche bien, de uno de ellos se hizo explotar embarazada junto a sus 3 hijos cuando la policía llegó a su vivienda en las horas posteriores a estos atentados. 3 agentes de policía perdieron la vida también en esa detonación. Cada vez más macabro los detalles que se van conociendo a raíz de esta situación. Sí, donde se confirman los vínculos de los atacantes, al menos que habrían actuado con colaboración del Estado Islámico. El Estado Islámico lo reivindica a través de su agencia oficial, el canal oficial de comunicaciones que tiene, que es la agencia AMAC, donde da cuenta de su participación. Llamaba la atención que se haya demorado 2 días en hacer esa reivindicación, pero finalmente apunta a lo que ya habían establecido las autoridades, que era muy poco probable que este mega atentado con este nivel de planificación y recursos que mostró hubiese sido perpetrado solo por un grupo local que hasta ahora no había podido llevar más allá que un par de acciones más bien vandálicas. Además, fíjate que la mayoría de estos extremistas ya se sabe que tenían estudios de posgrados en el Reino Unido y en Australia. Entonces eran personas realmente preparadas en conformación. Eso lo hemos visto, eso es muy común si uno revisa la historia de famosos terroristas vinculados a organizaciones yihadistas islámicas, el mismo caso de Osama Bin Laden, ¿no? Gente que ha tenido todos los recursos y las posibilidades de estudio, incluso en Europa o Estados Unidos, y que se han ido radicalizando en el Islam. Exacto. Ahora les quiero invitar a dar a conocer una noticia que ha causado mucho impacto en Argentina. Casi y se refiere chocan. a que 2 aviones comerciales, ¿se alcanza a apreciar? Está justo aquí la secuencia. Casi increíble. Impresionante. ¿Saben qué distancia había uno entre otro? Había solamente algunos metros. 100 metros de distancia, y lo cual rompe con todas, digamos, las normas de seguridad. Y esto ha ocurrido sobre la ciudad de Buenos Aires. El incidente podría, sin lugar a duda, al ver esto, haber terminado en tragedia y se produjo
por un error de la controladora aérea del aeroparque Jorge Newbery, ¿verdad? Porque está el otro que conocemos más, pero este es el otro que también tiene muchos vuelos. Es decir, se ve claramente que aquí hubo un problema de esta persona. Al percatarse de esta situación, ¿qué hizo el piloto de una de estas aeronaves involucradas? Reaccionar, obviamente con mucho malestar, afirmando que estos controladores son unos inútiles. De hecho, hay un audio de eso, lo cual fue respondido, hay parte de lo que estamos escuchando, con otro insulto por parte de la persona a cargo de coordinar los vuelos. Esto afectó el domingo pasado a un vuelo de la aerolínea Austral que viajaba de la terminal porteña rumbo al aeropuerto de San Fernando con un vuelo de Avianca Argentina proveniente de Resistencia. Según la normativa, la distancia mínima que puede haber entre dos aviones en vuelo es de 300 metros. La excusa de la controladora es que había muchos aviones en ese momento. Sí, pero y la empresa... No, eso no es excusa. Han hablado varios expertos y en realidad esa no es una buena excusa. La empresa Argentina de Navegación Aérea, el organismo civil que gestiona el tránsito aéreo y también la Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina aún no se ha pronunciado. Pero esto es un hecho tremendamente grave y que podríamos haber visto unas consecuencias realmente... Qué susto, ¿no? Para Mariana. Para los que viajan a sí, Argentina, muchos chilenos que viajan a Buenos Aires, que llegan a Aeroparque, en el fondo están bajo las instrucciones de los controladores aéreos de esa terminal, así que... miedo nomás. Miedo. Bueno, vamos inmediatamente a Brasil. Este año puede salir de la cárcel el expresidente Lula da Silva, luego que la justicia redujera su condena en forma unánime. Los 4 magistrados del Supremo Tribunal votaron a favor de un recurso presentado por la defensa del exmandatario. En definitiva, de 12 años bajó su sentencia a 8 y 10 meses y en septiembre podría ser beneficiado con régimen domiciliario. Ahora que ya las elecciones pasaron y que ya Bolsonaro está en Brasilia. Se relajó, dices tú. Claro. Bueno, tendría que cumplir 17 meses tras las rejas para optar al arresto domiciliario y ya lleva 12. Lula tiene 73 años, está detenido desde abril del 2018 por corrupción pasiva, lavado de dinero, una vez que la justicia lo ha considerado que probó que recibió a modo de soborno un departamento de 3 pisos en la playa de Guarujá a cambio de favorecer a la constructora OAS en contratos con Petrobras. Lula permanece en una celda especial de 15 metros cuadrados en un edificio de la Policía Federal de Curitiba. Sobre él pesa otra condena que puede arriesgar 12 años más de cárcel, un caso muy similar que tiene que ver con una casa de campo en Sao Paulo. Sin embargo, esto no ha sido confirmado en segunda instancia. Y aquí ha estado puesta la atención durante la mañana por primera vez Kim Jong-un, quien ya llegó a Rusia, y Vladimir Putin se verán las caras en un encuentro que se sostendrá en definitiva mañana en la ciudad rusa de Vladivostok. El presidente de Rusia pretende mantener conversaciones con el líder norcoreano en un campus universitario y tratar de arreglar en definitiva el problema nuclear en la península coreana a través de medios políticos, dijo, y diplomáticos, tras llegar a esta localidad en un tren blindado. Ustedes saben que no le tienen miedo a los aviones. La verdad es que la distancia entre un lugar y otro son 200 kilómetros con la frontera norcoreana y se reunirá Putin con Kim Jong-un y tienen previsto también después realizar un turismo cultural, así lo ha llamado. Podría visitar los mismos lugares donde se hospedó su padre, Kim Jong-il, durante su estancia en esa misma localidad el 2002 y que también estuvo ahí en una fábrica. El encuentro de ahora es considerado por Rusia un acontecimiento clave en las relaciones bilaterales entre los dos países, sobre todo después de que hace menos de 2 meses, ¿verdad?, fuera infructuosa esta segunda cumbre de Kim con el presidente de los Estados Unidos, donde Donald Trump en Hanoi, y que terminó sin ningún destino, por más que él dijo que había sido todo un éxito. Y esta reunión evidentemente una señal ahí para el presidente Donald Trump en relación a las negociaciones frustradas que han tenido. Muchísimas gracias, Marian. Que estén muy bien. Buenos días. Buenos días. Bien, pues mostramos las calles a esta hora de Santiago con algunas precipitaciones, algunos lugares donde está cayendo algo de gotitas, van a incrementarse durante la mañana, hasta el mediodía el día va a estar bien fresco, así que a salir abrigado. Bien, comenzamos ya a despedir con esa imagen, esta edición de Ahora Noticias matinal, cuando faltan segundos solamente para las 8 de la mañana y hay 11 grados a esta hora en Santiago. Recuerde, lluvia podríamos tener durante la tarde ahí con precipitaciones débiles a moderadas en distintos sectores, para que lo tenga muy presente.
Bien, Nos pues despedimos. continúe siempre la compañía de Mega, que esté muy bien. Buenos días. Buenos días.